Ok, perfecto, perfecto. Perfecto. Eh, bueno, el pasaje que vamos a ver el día de hoy es maravilloso, maravilloso porque encierra muchísimas cosas y estoy seguro que, bueno, creo que no muchos de nosotros teníamos una comprensión como espero que la tengamos el día de hoy de este pasaje. Es algo bien, bien especial. Voy a compartir entonces una presentación y lo que vamos a hacer es que voy a pedirle, eh, a ver, de pronto Angelita que lea los versículos uno a uno, yo le voy diciendo, y vamos a ir siguiendo la presentación. Y vamos a tratar de extractar todo lo que este pasaje nos va a entregar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con ese versículo 18 de Génesis, Angelita. Sí, ya voy. Génesis 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet. Y Ujú. Cam es el padre de Canaán. Bueno, miren que desde muy temprano en el pasaje empieza a mencionarse un personaje allí que no estaba en la ecuación, que es Canaán. Entonces, vamos a mirar, vamos a mirar este tema. Dice, los herederos del nuevo comienzo. Obviamente hemos recorrido la escritura hasta este punto y nos hemos dado cuenta de que toda la humanidad fue borrada. No solamente la humanidad, sino todos los seres vivos, excepto todo lo que permaneció dentro del arca. Entonces estamos como en un escenario de recreación, como volver a los comienzos. Entonces dice representación del nuevo inicio. Los tres herederos, hijos, reinician la historia humana bajo el pacto cósmico del soberano Adonai. Entonces vuelve otra vez a hacerse como una nueva creación. Y las tres personas o los tres herederos que están allí, digamos, con la labor de repoblar, son precisamente los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Jafet en hebreo, pero bueno, la revelación futura de Canaán. Entonces, aquí está, el texto introduce a Cam como padre o el originador de Canaán y originador de la incompatibilidad espiritual de los cananeos. Vamos a entender muy bien hoy por qué es esto, de dónde salieron los cananeos y por qué este personaje Canaán se va a volver muy, muy protagonista en este pasaje. Dice el término hebreo padre en el pensamiento semítico, ya lo habíamos estudiado antes, es ab y significa originador. En este caso, el énfasis es originador de una conducta. No solamente, no solamente es el progenitor Can de Canaán, sino es concebido en este pasaje, digamos, introducido en este pasaje como originador de una conducta, y lo vamos a entender muy bien más adelante. Dice, hijo como heredero, hijo, ven, denota al heredero de la tierra poblada, repoblada, prefigurando al heredero final, Yehoshua el Mashiach. Entonces, sabemos que hijo en el pensamiento hebreo es exactamente eso, heredero, ¿cierto? Vamos a ver esos pasajes rápidamente. Tengo una manera un poco rápida de aquí
de buscarlos, entonces voy a leerlos yo para no perder mucho tiempo acá. Dice en Génesis 10:6, los hijos de Cam, Cus, Mitzraim, Fut y Canaán. Está mencionando los hijos de Cam. Cam es el hijo menor de Noé. Y en Crónicas, Primera de Crónicas 1:8, hay otra genealogía y dice lo mismo. Los hijos de Cam, Cus, Mitzraim, Fut y Canaán. Ahí está la descendencia de Cam. Bueno, vamos al siguiente versículo, Angelita. Entonces, hasta ahora lo que estamos viendo es simplemente ese nuevo comienzo. Noé y sus 3 hijos como encargados de repoblar nuevamente la tierra. Y aparece este personaje Canaán, hijo de Cam, y vamos a ver cuál es el origen de este personaje. Perdón, dale, Angelita. Versículo 19. Estos 3 son los hijos de Noah, y de ellos fue llena toda la tierra. Ok, entonces dice la dispersión de la humanidad. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. La raíz de la dispersión. Dice que ese verbo hebreo, nafetzá, describe una dispersión dinámica y expansiva. O sea, esta es la misma instrucción que recibió Adán en Génesis. En Génesis 1:29, que era el pasaje, en donde la idea es que poblar, multiplicarse, fructificar. Y dice allí, cumplimiento del mandato físico. La multiplicación poblacional cumple fielmente el decreto soberano de llenar la tierra. De Génesis 1. Génesis 1 dice, bendijo Dios a Noah y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esa es la instrucción en Génesis 9:1. Ahora, muy importante, hay una unidad biológica de toda la humanidad. Toda la raza humana proviene de un origen genético único. Esto digamos, rechaza cualquier forma de hibridación de la humanidad. Esta idea de una humanidad que es mezcla de seres no humanos con humanos, pues queda aquí digamos, desmentida, digámoslo así, ¿cierto? No, se quita toda justificación para este argumento. Dice, ratificando la fraternidad universal. Vamos a ver más adelante, dice, sustento del plan redentor. La expansión geográfica prepara el escenario donde operará el plan de salvación a través de la simiente escogida. O sea, hay una repoblación de la tierra y el Padre se va a hacer de alguien y luego de un pueblo, y de ese pueblo la descendencia de donde vendría Mashiach. Entonces se está configurando todo este escenario y estamos exactamente en los orígenes de este escenario. Vamos a ver estos pasajes rápidamente. Génesis 10:32 dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y dice Hechos, muy importante este pasaje, Hechos 17:26, miren lo que dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, de una sangre. Entonces, estamos hablando de unidad biológica de toda la humanidad. Vamos con el siguiente, Angelita. Ok. Después comenzó Noah a labrar la tierra y plantó una viña. Ok. Entonces, Noah vuelve, dice, comienza a labrar la tierra y planta una viña. Entonces, dice transición al orden agrícola. Este término, Yahal, sugiere también la pérdida temporal de su consagración sagrada anterior. Entonces, comienza a labrar la tierra. El cultivo de la tierra, el labrar la tierra, es este Ish Ha'adamah, o sea, el varón de la tierra. Noé retoma el diseño original de Edén, pero en este caso, en este nuevo comienzo, en un ecosistema degradado. Acuérdense que la tierra fue sujeta a vanidad. La tierra es sujeta a vanidad y este es el escenario en el que Noah comienza a labrar la tierra. Dice la viña como símbolo. La plantación de la viña, Kerem, introduce un elemento de bendición que exige extrema templanza moral. ¿Por qué? Porque la viña, el fruto de la viña, ¿cuál es? La uva, ¿cierto? Sí. Y con la uva se hace ¿qué? Se hace vino. Y la fermentación de esa bebida embriaga, ¿cierto? Entonces, por eso, este elemento de bendición va a exigir una extrema templanza moral. Miren para dónde vamos. Dice prueba de la libertad moral. La provisión divina pone a prueba el dominio propio del hombre redimido bajo la gracia común. En algunas ocasiones, la provisión de Dios nos pone a prueba. La provisión de Dios nos pone a prueba y exige de nosotros ¿qué? Dominio propio. Muy importante este tema. Vamos a ver estos pasajes. Génesis 3:19. 3:19 nos muestra cuando la tierra, cuando el hombre es juzgado y la sentencia dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, este es el hombre, luego de la caída, entrando en este escenario de una tierra degradada. A esto estamos haciendo referencia. Y en Eclesiastés 2:4 dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Este de nuevo es igual a alguien muy especial, el rey Salomón, que fue tremendamente bendecido y esa provisión al final pone a prueba su dominio propio. Muy importante este tema, digámoslo muy, muy presente. Angelita, el siguiente versículo. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. A ver, en principio, ¿qué entendemos de allí? Porque este pasaje no es fácil. No es fácil y la gente ha especulado mucho sobre él. ¿Qué nos daría en principio, qué idea nos daría en principio esto? De que y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Pues lo que yo he escuchado
he entendido es que Noah sí, se embriagó y se quitó la ropa, estaba sin ropa Ok. en ¿Quién su más tienda. tiene alguna idea allí? Es como lo que hemos entendido, ¿cierto? Y es como lo más obvio que sale, que salta a la vista, pues. Pero en el hebreo ese descubrió tiene una connotación adicional que la vamos a entender el día de hoy. Miren lo que dice. La vulnerabilidad del sadik, o sea, del varón santo, ¿cierto? Dice la debilidad del justo. Incluso un justo como Noé es vulnerable a la degradación física por falta de templanza. Noé no estaba exento, no estaba exento. Pero es muy importante entender cuál fue su desenfreno, porque uno se puede equivocar al analizar este pasaje. Dice, el término que se usa en hebreo es una voz que se llama reflexiva. Reflexiva es una acción que indica que el mismo, dice, en el hebreo vayiktal indica que él mismo se desnudó involuntariamente por el efecto del vino, pero desnudó involuntariamente se hizo vulnerable. Se hizo vulnerable porque, porque no estaba en sus sanos cabales para prevenir la acción que vendría. No necesariamente significa que él se quitó la ropa. Cuando uno piensa eso, el versículo o el pasaje se va para un lado que extravía. Lo que debemos entender es como que él, por su embriaguez, que sí es un hecho, no estaba en sus sanos cabales para proteger su lecho, para proteger las dignidades del lecho matrimonial. Dice vulnerabilidad en el santuario. La tienda Ogel representa su intimidad familiar, invadida trágicamente por el descontrol de la embriaguez. O sea, él se embriagó y descuidó trágicamente su lecho. Este Ogel esta palabra es la tienda que en el hebreo se usa un sufijo que aplica a su de él o su de ella. Se ha traducido como la tienda de Noé, de Noaj, pero hay discusión sobre eso porque la terminación que tiene esta palabra no es masculina, como si fuera la tienda, pero de ella, la tienda de la mujer de Noaj. Y tiene muchísimo sentido. En realidad, en las marcas masoréticas, ustedes saben que son las marcas que usaron los masoretas para ponerle vocales y acentos a las palabras en el lenguaje original. Esta palabra, eh, los masoretas pusieron marcas como para poner un su de él, digamos, singular, rara, muy rara. Pero si en lugar de irnos por las marcas masoréticas, vemos el carácter final de esta palabra, en realidad es una palabra femenina. Y entonces entenderíamos como la tienda de ella, su de ella. ¿Y por qué tiene importancia eso? Porque vamos a ver qué fue lo que realmente pasó allí. En el siguiente versículo dice, necesidad absoluta de redención. La caída moral de Noé
de Noaj demuestra que ningún hombre es perfecto. Todos requieren la obra redentora de Yeshua. Acerca de Noaj se escribieron unas cualidades y unos calificativos maravillosos, maravillosos. O sea, el justo Noaj, eh, y es exaltado por la dependencia, la obediencia, la intimidad que tenía con el Señor. Imagínese un hombre, porque se habla de la justicia de él. Las otras personas que estaban dentro del arca, pues disfrutaron de lo que digamos, Noah había recibido, que es la gracia. Eh, pero, pero de las, pero realmente, pues digamos, las cualidades caen sobre Noah y sin embargo, en este pasaje él cae, le faltó dominio propio y él se embriaga y al embriagarse descuida su lecho. El lecho, la tienda de su esposa, algo muy delicado. Miren lo que dice el pasaje Proverbios 21. Si hay preguntas, interrumpimos y las abordamos. Dice, el Iván, vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y en Efesios 5:18 dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, hay bendiciones de Dios que exigen, como dijimos ahorita, dominio propio. Y fue precisamente lo que le faltó al justo Noah mm, en este pasaje. Vamos con el siguiente, Angelita, que es como el verso clave aquí. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Bueno, allí ¿qué entendemos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que los hijos, eh, pues Can vio la vulnerabilidad del padre Ajá, y la contó a sus hijos. Eh, o sea, lo vio embriagado y mostró una vulnerabilidad que seguramente no habían visto antes. muy bien. Un poquito más gravecito que eso. Vamos a ver qué fue lo que realmente pasó allí. Miren esto que es tremendo. Dice, Iván, sí, Amandita. tengo una inquietud. Yo creo que faltó el 9, en el anterior es Génesis 9:21, porque En la presentación, Ivancito debiera en decir PowerPoint. Génesis 9:21 y no Génesis 21 ni Génesis 22, Ah, para ok, que perdón, no sí, se faltó. desconecten. Perfecto, Génesis sí. 9:21 y 9:22. Perfecto, gracias, pastor. No, me estaba tapando aquí un menú que tengo, pero sí, es Génesis 9:21 y Génesis 9:22. Entonces vamos en el Génesis 9:22, ¿cierto? Muy Mm. bien. Dice el pecado de Cam y el incesto familiar. Modismo legal semítico. La frase ver la desnudez, ese Ra Arbat, denota en la Torá la consumación de un acto de incesto. Cam, no sabemos si con consentimiento o sin consentimiento, tuvo intimidad con su mamá. Y fue un acto muy, 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 muy grave, muy delicado. ¿Por qué sabemos esto? Vamos a Levítico 18:8 y dice así. Levítico 18:8.
la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y Levítico 20:11 dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Mm. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Cuando la Torá no había sido promulgada, obviamente esto tuvo un juicio muy distinto. Pero entonces, la transgresión con la madre, dice, según Levítico, Cam profanó la intimidad de su padre teniendo relaciones con la mujer de éste, su madre. Exposición y deshonra externa. No solamente Cam lo hace, sino que le cuenta a sus hermanos. Divulgó el hecho, publicó la afrenta familiar. En vez de cubrir el pecado, quebrantando el orden moral establecido. O sea, en lugar digamos, de mantener en secreto un acto tan vergonzoso, se lo cuenta a sus hermanos. El origen de la apostasía cananea. Esta grave perversión sexual dio origen espiritual a la idolatría y corrupción moral de la descendencia de Canaán. Estos eran los pecados de Canaán, de la tierra de Canaán, de esos pueblos que habitaban la tierra santa antes de que fuera ocupada por el pueblo, por Israel, ¿cierto? Sí, sí, sí se entiende. Preguntas allí. Ivancito, tengo una Sí. pregunta. Canaán, entonces era hijo de Cam y de su mujer o de Can y su madre. Muy buena pregunta. Mira, realmente el pasaje no lo dice directamente, no lo dice directamente, pero digamos lo insinúa por todas partes, porque si vemos la descendencia de Cam tuvo varios hijos más, pero el único que se menciona es a Canaán. Entonces, eh, aseverar la palabra realmente no lo dice, pero sí lo insinúa muy directamente. Mire que desde que comenzó este pasaje, desde que se habló de los hijos de Noaj, se menciona y Canaán es el hijo de Cam. Lo está mencionando a través de todo este pasaje y es muy, yo diría que es muy, muy acertado pensar que él es el hijo de ese incesto, porque habla también pues estamos hablando de una herencia espiritual, que fue transmitida a todo este pueblo. Eso era lo que moraba en ese lugar, idolatría y corrupción moral. Listo, pero es muy, muy, muy importante. Siempre tratamos de ser lo más precisos en el lenguaje. De nuevo, la palabra no lo está diciendo porque lo podría decir, ¿cierto? Y de esta relación ha sido tal, ¿cierto? Pero lo insinúa por todo el pasaje, por todo es de Génesis 18 a, hasta el final del capítulo, lo menciona en varias oportunidades y podemos, digamos, con una certeza alta, poder intuir que sí es el hijo que nació de ese incesto. Vamos para el siguiente versículo. Iván, Sí, Hilda. habla Hilda. Eh, Mira, a mí siempre me llamó mucho la atención el juicio, la sentencia que le da Noé a Cam cuando se da cuenta de lo que le pasa. Yo Claro. digo, ¿cómo podía él, si solo lo miró desnudo al hombre, cómo podía hacer un juicio una sentencia tan grave? Porque lo maldice. Maldice no a Cam, sino a Canaán, al nieto, Tal cual, tal cual. Y ¿verdad? vamos a ver que cuando despierta Noah,
que él no dice, no se refiere como a algo que él vio, sino lo que me hizo Cam. Ajá, Habla de una acción, ya lo vamos a ver más sí, adelante, pero es tal ah, cual. Eh, y la escritura, como siempre, es la mejor fuente de explicación. La escritura explicando la escritura. sí. Yo había escuchado una enseñanza anterior de esa de Noé, pero no se refería a que descubrió el hecho, o sea, que violó por decir ¿cómo se llama? Esa integridad del hecho de Noé, sino que el pastor decía que era que Cam había violado a Noé. Mm. Por ahí va la enseñanza esa. Era muy raro, ¿eh? Es rarísimo, rarísimo, porque hemos visto ahorita aquí en Ujú. Levítico 20:11 como lo dice clarito. Dice, cualquiera Ajá, que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ahí lo está sí, diciendo tal cual lo ahí, que claro. sucedió, ¿cierto? Ujú, ujú. Y también es importante entender que cuando la escritura dice descubrió la desnudez, la referencia que eso tiene es que hubo una relación sexual. Tal cual. Lo tenemos que entender así porque a veces uno puede creer descubrió la desnudez, es como ver el cuerpo desnudo de alguien, pero específicamente es que ha habido Tener una intimidad. tener Correcto. El capítulo 18 de Levítico habla de todas las relaciones prohibidas y Ujú, es muy, muy específico pues claro, y todo el tiempo está hablando allí es de relaciones íntimas. sí. No está hablando de ya digamos, voyerismo, pornografía, ya caen en la lascivia, es otro tipo de falta, también muy grave, pero digamos aquí es llegar al acto, ¿cierto? Y Eh, Bernardino, sí, pastor. que es un regalo poder aprender, como lo hacemos aquí esta noche, a conectar la escritura con la escritura para poder tener una sana interpretación del texto, porque el texto de Levítico 18 dice, no descubrirás la desnudez de tu padre. Y lo más precioso es la introducción a todo ese compendio del capítulo 18, porque el capítulo 18 es dado en anticipo a a la entrada a la tierra prometida que sería Canaán. Y entonces el Señor les está diciendo en el 18:1 que no harán como se hacía en Egipto, de donde salieron. Pero Ujú, luego les dice, tampoco harás como en Canaán, a donde yo te voy a introducir. O sea, aquí está conectando esa herencia de maldición espiritual sobre Canaán, que ujú, partió de un incesto. tal cual. Entonces, aun cuando la Torá, como tú lo mencionas, no había sido promulgada, entendemos que la Torá es eterna. Y entonces fue promulgada en Sinaí, pero ella es eterna. Y Ujú, ya en la eternidad, pues nos prohíbe tener actos de intimidad sexual, toda esa larga lista del capítulo 18. Por ujú. eso la mejor manera de entender este capítulo es a través del capítulo 18 de Levítico. Amén, amén. La escritura comentando la escritura. Excelente. Vamos ahora para el 23. Ok, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Cuál es la desnudez de su padre? La de La su esposa, mamá, La mamá. Muy la bien. mamá, La mamá. la La desnudez de la mamá. esposa. Uno tiene como la fijación acuerde que el pasaje está mencionando dos escenarios distintos.
¿cierto? Está viendo en un lado allá a Noah que se descubrió por su embriaguez. Significa que bajó la guardia y no estaba en sano juicio para proteger la tienda de su esposa. Mm. Eso es una cosa, pero en otro lugar, pues, por lo menos en otro, sí, en otro lugar, no sabemos qué tan distante, pues, pero en otro lugar está Cam teniendo intimidad con su mamá. No sabemos si, de nuevo, si con consentimiento o sin consentimiento, creemos que fue violación, ¿cierto? Mm. Y entonces este par de hermanos, Sem y Jafet, dice, toman la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y se van caminando hacia atrás, hacia su mamá, ¿cierto? Para cubrirla a ella. Eso denota que honra, honra, respeto, dignidad, ¿cierto? Y vamos a ver cuál fue el trato que recibe cada uno al final. Dice, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces, de nuevo, hay que pensar en esos dos escenarios. Noah, embriagado, ¿cierto? Y descuidando por su embriaguez el lecho nupcial, digámoslo así. Y en ese lecho, Cam violando a su mamá, luego divulgándolo a sus hermanos y sus hermanos en un acto de honra, respeto, dignidad, caminan hacia atrás y cubren a su mamá. Esa es la figura. Entonces, vamos a ver allí, dice la cobertura de la santidad. Sé que hay unas figuras maravillosas, dice, acción de honra filial. Sem y Jafet actúan en santidad activa, revirtiendo la deshonra mediante un acto de pudor absoluto. Vamos a ir viendo por aquí elementos del Evangelio. Estamos volviendo a ver cubrir una desnudez. El método del retroceso, caminar de espaldas, se dice en hebreo joranit, manifiesta el profundo respeto hacia la dignidad e intimidad de la cabeza familiar. El manto protector, cubrir. La desnudez prefigura el acto divino de cubrir el pecado mediante gracia y redención. Tremendo. Rechazo a la complicidad. Al volver sus rostros, rechazan participar en el pecado de Cam y preservan la santidad del hogar. Recuerden que Cam no solamente comete un acto tan bajo, sino que fuera de eso va y me recuerda un poquito la actitud de Lamec en la línea de Caín. ¿Se acuerda que Caín mata a Abel? Eso fue un acto tremendo. Pero Lamec no solo va a asesinar a alguien, sino que convierte digamos, ese propósito en un verso, lo vuelve poesía y lo publica. Ya estamos hablando de una falta muy distinta, ¿cierto? Aquí Cam no solamente comete el acto, sino que va y se lo cuenta a sus hermanos. Y sus hermanos se niegan a ser cómplices y protegen la dignidad de su mamá y obviamente de su papá. Que dice Génesis 3:21 dice, y Hashem Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Otro acto de cubrir la desnudez. En
Éxodo 20:12 es el pasaje que habla de honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra que yo te doy. Y Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá las faltas. El amor cubrirá las faltas. Bueno, vamos ahora al versículo 24. Angelita. Y despertó Noah de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. ¿Ok qué? Bueno, repito, despertó Noah de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Lo que había hecho o lo que le había hecho. Ah, lo que le había hecho su hijo más joven, sí. O sea, es una acción. Ahí no fue simplemente que él vio, ¿cierto? Fue una acción de parte de Cam, ¿cierto? Dice el despertar y el discernimiento. Retorno a la sobriedad. El despertar físico de Noah coincide con su discernimiento espiritual de la grave afrenta ocurrida. Fue un discernimiento espiritual de la falta que se había cometido allí. El término hecho, que es el verbo asá, hizo, confirma que Cam ejecutó una acción física y no una simple mirada visual. Dice hijo como descriptor del rol. Al referirse al más joven, Hakatán, se subraya su inmadurez espiritual y rebelión contra el diseño familiar. Cuando él se refiere a Cam en esa forma como al más joven, ¿cierto? Dice lo que había hecho su hijo más joven, pues es una implicación a su rebelión, a la rebelión natural del joven. Discernimiento profético. Hashem concede a Noah la revelación del pecado para dictar un veredicto de alcance histórico y profético. O sea, Noah discierne a plenitud lo que había sucedido, porque lo que sigue a continuación es un veredicto, es una sentencia contra su hijo menor y una profecía contra sus otros dos hijos. Deuteronomio 27:20 dice, aclara todavía más el tema, dice Deuteronomio 27:20 dice, mire, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. En segunda de Samuel y en primera de Corintios 5:1 hay dos pasajes en donde hay rastros de esta misma conducta. En segunda de Samuel es cuando Aitofel le aconseja a David acostarse con las concubinas de David para afrentarlo. Y así lo hace. Dice que dispusieron un cuarto y en ese cuarto él tuvo intimidad con todas las concubinas de David. Fue muy grave, ¿cierto? La idea era, como quien dice, ponerlo en ridículo frente al reino entero. Y en Primera de Corintios 5:1 hay un caso juzgado de inmoralidad en la iglesia de Corinto por Pablo y habla de este mismo pecado. Hay quien tiene a la mujer de su padre y es el mismo pecado. Vamos, Angelita, con el siguiente, 25. Y Dancito, tengo ahí un comentario, es cuando en la palabra dice lo que le había hecho, eso denota que la ofensa fue contra Noé. O sea, hacen como un énfasis en que fue una ofensa contra Noé, mas no nombran que fue contra la mamá, no, fue contra Noé. En realidad él violó, o sea, afrentó la autoridad del padre. Ujú.
Ok, ¿cierto? Eh, sí, sí. no, y estamos viendo en varios pasajes ya que cuando se descubre la desnudez del padre se está refiriendo precisamente a intimidad con con la mamá, pues con la mujer del papá, ¿cierto? Del papá. Ujú. Ok, listo. El 25 entonces dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Maldito sea Canaán, o sea, una maldición. Directa. Y mire el énfasis, siervo de siervos será a sus hermanos. Un siervo de siervo es como el peor lugar en la servidumbre, pues mejor dicho. Vamos a ver qué dice acá. Dice la retribución a la semilla, justicia distributiva semítica. Dice, Noé maldice a Canaán porque el hijo es el heredero de la deshonra y la conducta del padre de Cam. Mire que él no maldijo a Cam, ¿cierto? Maldijo fue a Canaán, listo, que es el heredero de esa deshonra y conducta del padre, de lo que hizo el papá. El modismo siervo de siervos, la expresión hebrea Eved Abadim, denota el nivel más bajo de servidumbre histórica. O sea, es el sirviente del sirviente, pues, o sea, es menos que nada. Consecuencia del pecado familiar. El pecado moral tiene repercusiones generacionales, afectando la herencia espiritual y material de los descendientes. Hay que hacer una claridad aquí. La escritura, eh, no recuerdo el pasaje, ese sí se me pasó ponerlo, pero habla de que cada persona será responsable de su pecado. El hijo no será responsable por el pecado del papá, ¿cierto? Es el Pero aquí, texto, es el texto cuando el profeta Jeremías dice que si los padres comen uvas agrias, los hijos no llevarán la los dentadera. dientes con el dolor, con el color. Creo que es Jeremías 18, creo. Pero ese es el texto que te está refiriendo. Exactamente. Es muy importante porque se habla mucho en las iglesias cristianas de las maldiciones generacionales. Y realmente, si uno estudia con juicio la escritura, empezando por ese versículo, desvirtúa mucho el tema de esas maldiciones generacionales y más bien el peso que tiene esa herencia es porque es, es la realidad con la que convive ese núcleo familiar, es los valores que se transmiten, es todo, es el medio en el que se mueve ese núcleo familiar, porque la escritura es clara en ese sentido. O sea, cada persona responde por su propio pecado, ¿cierto? Eh, es lo que estamos viendo allí. Dice, Iván, sí, pero Amandita. también hay una porción de la escritura que dice que esas maldiciones cuentan hasta la tercera y cuarta generación hacia atrás y que aunque los hijos no son responsables de los actos cometidos por sus antepasados, Ujú, sí llevan el efecto de ese pecado, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que Noé era justo, Noé caminaba con el Señor, es decir, él no traía ese pecado sobre sí. Sin ujú. embargo, la Biblia, la escritura es tan clara cuando dice, a mí me llama mucho la atención que la maldición fue directamente sobre Canaán. O sea, uno podría decir, pero la maldición debió haber sido directamente sobre Can, no sobre Canaán. Pero Ujú. también uno ve allí cómo, aunque no maldijo a Can, sino al fruto del pecado. O sea, el fruto del pecado sí lleva esa maldición. Sí, a ver, la expresión cuando dice,
porque yo soy Hashem fuerte y celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mm. Eh, es muy importante y todos, yo creo que hemos visto cómo parecerían, a veces uno ve como líneas familiares que parecerían como sustentar el hecho de esas maldiciones generacionales, como que el abuelo terminó homosexual, el padre homosexual, el hijo homosexual y el nieto va por la misma línea, o cadenas de suicidios, o cadenas de separación. Y realmente en el contexto de la escritura, si somos coherentes, porque el Padre no dice cosas ociosas, lo que es terminante es que cada persona es responsable de su pecado, pero ese carácter que promueve ese tipo digamos, de pecados de actitudes, se puede transferir, porque es lo que se comenta y con lo que se convive dentro del núcleo familiar. Mm, un amigo que es coreano me contaba algo muy particular. Me contaba que en la cultura coreana es muy frecuente que cuando las mujeres están eh, en embarazo, cuando ya saben que que están concibiendo, eh, que tienen a este bebecito en su vientre, ellas hacen un pacto con sus maridos de no agredirse, escuchan música especial, leen ciertos tipos de libros, hacen ejercicios de matemáticas, y todo esto es una manera de impactar esa vida que tienen allí en el vientre. Y yo me acuerdo que yo esto lo he comentado pues también en muchas ocasiones, no sé si lo han oído de mí, pero una vez empecé a ver, porque no la pude seguir viendo, una película que se llamaba Menace Society, como amenaza de la sociedad. Y entonces mostraban en los primeros 2 minutos de la película cómo unos niños, entre el más pequeño podía tener 5 o 6 años y el más grandecito podía tener 11 o 12, y estaban sentaditos en las escalas de ahí antes de entrar a la puerta de la casa, jugando con un revólver. Y entonces se lo pasan al más chiquitico y el más chiquitico llega y se lo apunta en la cabeza a un amiguito. Y entonces los otros lo felicitan por tener carácter, pues. Y entonces le arrebatan otra vez el arma y el niño entra a su casa y ve en una reclinomática ahí a su mamá drogada con heroína así inconsciente. Y cuando sigue hacia adelante, ve al papá sin camisa jugando cartas con 4 o 5 amigos. Y resulta que en ese momento que estaba entrando allí, se da una jugada dudosa de parte de uno de los jugadores de la mesa, y el papá de él sin camisa saca un revólver y le pega un tiro delante del niño. Entonces, cuando uno ve, pues, esa vida, ¿qué va a poder salir de allí? ¿Cierto? Sí. Esa es la manera como ese niño ha sido permeado, y desde esa edad, imagínate. Entonces, eh, yo pienso que igual sucede en muchas familias, que hay cosas que se vuelven normales y ellos las transfieren y las comunican y las refuerzan, y obviamente para los mismos pecados pues se vienen las mismas consecuencias. En Josué 9:23, este creo que es el pasaje de los Gabaonitas. Es el pasaje en el que Josué se da cuenta que
que los gabaonitas lo engañaron y entonces los hace siervos. Y en Primera de Reyes 9, 20 al 21, dice: a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, todos estos eran los cananeos, ¿cierto? Los que habitaban la región de Canaán. A sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Esto para cumplir que era lo otro que iba a decir. Estamos claros de que esta maldición es una maldición de Noah hacia Canaán, no hacia Cam, ¿cierto? Pero es una maldición profética. No es simplemente, acuérdense que este tipo de, digamos, de sentencias se ven, de sentencias o de juicios proféticos, se ve mucho en los patriarcas. Cuando los patriarcas bendicen a sus hijos, promulgan profecías sobre ellos. Esto es muy del espíritu, por eso se hablaba de que hubo un tremendo discernimiento de parte de Noah cuando él capta como todo el contexto de lo que sucedió y emite esta sentencia contra Canaán. Dice, anticipación del juicio histórico, perdón. Dice, se profetiza el sometimiento futuro de los cananeos bajo el reinado de la descendencia de Sem. Iván, disculpa que te interrumpa un segundito. Roberto, dale. Mira, yo encontré aquí en Ezequiel 18:20, declara que el hijo no cargará con el pecado de su padre, ni el padre con el pecado de su hijo. Cada individuo es responsable de sus propias acciones. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. ¿Está en Ezequiel qué, perdón? Sí, en Ezequiel 18:20. Ah, era Ezequiel 18:20, era buenísimo. Jeremías. Pastor estaba bien en el capítulo. Eso me doy 18:20. cuenta. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, poderoso. Estamos aprendiendo cositas hoy. Ivancito, perdona que si quiero ser muy empática, pues digamos que estar segura de haber entendido. Entonces, cuando se hablan de esas maldiciones generacionales, Ajá. no es que haya un juicio de los descendientes sobre los descendientes, sino que por estar en un contexto, digamos, un contexto de pecado, un contexto X, lo Ujú. probable es que se repita la historia. Tal cual, tal Ok, cual. Por eso mencioné los dos escenarios. Imagínate que nace de un niño coreano en una sociedad de ese tipo. Pues, o sea, ¿qué individuo sale de una familia de esas? Pues, frente a una persona de estas enfrentando vicio, violencia, muerte desde esas edades. Imagínate. Pues, bueno, dale al siguiente, Angelita, 26. el 26. Sí. Dijo más, bendito por Hashem, mi Dios, no, mi Elohim, sea Sem y sea Canaán su siervo. Entonces aquí hay mira, un cambio bien tremendo. Dice la bendición teocéntrica de Sem, soberanía y revelación. Al ligar a Adonai con Sem se establece la línea de preservación de la verdad divina. Esta es la línea que el Señor va a usar para hacerse de una persona inicialmente y luego un pueblo. Sem como heredero espiritual es el depositario de las promesas donde nacerá según la carne Yehoshua el Mashiach.
a Adonai como protector. La alabanza exalta al Creador como el escudo de Sem frente a la degradación idolátrica de las naciones. Dice, bendito por Hashem, mi Elohim sea Sem. Pero dice después, dice, sujeción de la impiedad. Canaán, sirviendo a Sem, simboliza el triunfo final del orden divino sobre la inmoralidad pagana. Esto es muy profético lo que está haciendo aquí Noah. No es simplemente como una rabieta y unas palabras que le salieron así del corazón como en venganza, no. Esto es absolutamente, podríamos llamarlo en el espíritu, pues, o sea, de parte del Señor. Estos son palabras proféticas. Génesis 12:3 precisamente habla dentro de el llamado de Abraham, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Lucas 3:36 dice, en Lucas 3:36 habla dentro de la genealogía de Lucas, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. O sea, está metiendo a Sem dentro de la genealogía del Mesías. Entonces, de nuevo, mire, estamos en el nuevo génesis de la humanidad. Y aquí estamos viendo cómo de Sem va a crearse el hilo conductor que nos va a llevar hasta Mashiach, venido en carne. Listo, dale al siguiente, Angelita. Aquí vamos a ver algo maravilloso. El 27 dice, engrandezca Elohim a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Miren esto yo no lo había visto, pues, es algo maravilloso. Dice, la expansión e injerto de Jafet. Juego de palabras proféticas. El hebreo Jaft rima con Jafet, profetizando su vasta expansión intelectual y geográfica. O sea, Jaft es como eso, como expansión, ¿cierto? Y Jafet era el nombre, pues, digámosle, el segundo. Creo que el orden era Sem, Jafet y Cam, el menor. Habitar en tiendas semitas, miren esto. Habitar en tiendas semitas profetiza que los gentiles jafetitas serían injertados en la herencia espiritual de Sem. ¿What? La fe hebrea. What? Sí. Podríamos hablar de prácticamente las dos casas, ¿cierto? Sem y Jafet, los gentiles. Más que las dos casas, como los judíos y los gentiles. Unidad en Mashiach. Se anticipa la llegada de gentiles al redil del único Dios bajo el nuevo pacto en Yehoshua. Paz territorial garantizada. La sumisión de Canaán asegura que la impiedad no destruirá la heredad de los benditos por Hashem. Algo maravilloso. En Romanos 11:17 pues está la injerción o el injerto que hace el Señor de los gentiles en el pueblo santo, en el buen olivo. Y Efesios 2:19 dice, así que ya no soy, se está refiriendo a nosotros los gentiles, los que éramos gentiles. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué tal esa?
Angelita, siguiente. El, el 28. 28. Y vivió Noah después del diluvio 350 años. Miren qué precioso el Señor. Dice, preservación providencial. Adonai extiende la vida de Noaj para consolidar la repoblación y la transmisión oral del pacto. Obviamente era la persona indicada, ¿cierto? Noaj para transmitir oralmente todo lo que había recibido. La fidelidad de la promesa. Sus años confirman el cumplimiento de la gracia común, sosteniendo la vida humana después del diluvio de forma estable. Y es un testigo generacional. Noah vive lo suficiente para testificar a las nuevas generaciones sobre el juicio del agua y el arco celestial, el pacto del Señor. Acuérdense que Noah es de los últimos longevos. Ya después la longevidad de los seres humanos cae sustancialmente, pero él alcanza a permear muchas generaciones de ahí en adelante. Continuidad del linaje mesiánico. Su longevidad asegura la base de la cual brotará la descendencia fiel que conducirá a Yehoshua. En Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y en Salmo 90:10 habla de la edad del hombre, que dice que habla de 70 y quizás los más robustos lleguen a 80. Bueno, Noah fue premiado con ¿cuántos años? 350 años más después del diluvio. Si él fue pregonero de justicia durante los 120 años antes de que llegara el diluvio, imagínese lo que tenía para decirle a todas esas generaciones en 350 años. Maravilloso. Angelita, el siguiente, el último. Ok, el 29. Y fueron todos los días de Noah 950 años y murió. Dios. 950 años, el final de la cabeza del pacto, la ineludible realidad física. La muerte de Noah ratifica la sentencia de Génesis 3:19. Morirás, irás al polvo. Ningún hombre escapa al polvo de la tierra. Inconsciencia de la muerte. Al expirar su nefesh, su vida unificada, o sea, su vida, su ser, cesa su actividad biológica y duerme en espera de la resurrección. Como todos los que han muerto de aquí para atrás, que han estado dentro del pacto, esperan la resurrección con la segunda venida de Mashiach. Cierre de una era, concluye el ciclo del constructor del arca, dejando el pacto cósmico en manos de sus herederos históricos. Y anhelo de la vida eterna. Su muerte enfatiza la necesidad de la resurrección futura que obrará Yehoshua el Mashiach. Hasta Noaj el justo requiere de ser reconciliado. Entonces, en Génesis 3:19 el juicio y en Eclesiastés 9:5 los muertos nada saben. Y para terminar, el Evangelio en este pasaje, en Génesis 9 del 18 al 29, vemos el Evangelio en sombra. El hombre juzgado sigue necesitando redención. El Señor destruyó toda la generación contaminada ahí para atrás, pero luego del diluvio, la realidad del ser humano logra pasar ese semejante juicio y vemos que el pecado, el hombre necesita de redención. El pecado produce vergüenza. Dios establece el principio de cobertura. Es maravilloso cómo hay tantas menciones a ese patrón.
pecado y la necesidad de ser cubierto. Pecado y la necesidad de ser cubierto. Dice, la maldición exige solución. Por Sem avanza la línea mesiánica hasta Yehoshua el Mashiach, quien no solo cubre la vergüenza, sino que limpia al creyente y lo conduce a vida santa. Me impactó profundamente de la predicación del pastor este fin de semana una frase maravillosa, maravillosa, la tengo por aquí. Dice, no fuimos salvados para ser librados del infierno, sino para restaurar plenamente nuestra condición original. O sea, si esto es como esa frase que repetimos en Pesaj. Si el Señor nos hubiera dado esto, sería suficiente, pero nos dio tal cosa. Y si nos hubiera dado esto, hubiera sido suficiente, pero nos dio tal cosa. Si nos hubiera librado del infierno, hubiera sido suficiente. Pero el Señor nos quiere llevar al nivel de la semejanza a Él, restaurar plenamente su diseño original en imagen y en semejanza. Y es maravilloso. No es simplemente perdonarlo, no es solamente misericordia, es gracia. Misericordia sería simplemente, has pecado, mereces esto, vete, no te quiero volver a ver. Pero Él lo que hace es, has pecado, no mereces lo que te voy a dar, pero lo que tengo preparado para ti es maravilloso. Un lugar en mi reino, herencia, y vas a permanecer en mi presencia por toda la eternidad. Es maravilloso, maravilloso. Finalmente, dice, en conclusión, el pasaje no trata de raza, sino de santidad, honra familiar, juicio profético y líneas de pacto. Cam profana, Sem y Jafet cubren. La diferencia moral entre unos y otros anticipa destinos históricos. Descubrir la desnudez debe interpretarse por la Torá, apunta a transgresión sexual grave dentro de la casa paterna. Canaán será juzgado por una trayectoria moral que Levítico 18 describe con claridad. Y la bendición de Sem abre el camino hacia Abraham, Israel, la revelación progresiva y Yehoshua el Mashiach, la línea de la redención, del plan de redención que el Señor por misericordia no paró con el diluvio. Por eso el diluvio no debe mostrarnos un Dios castigador, sino todo lo contrario, un Dios tan misericordioso que resetea la creación para continuar con su idea de restauración. Y finalmente, aplicaciones. Cuidemos la honra familiar. La santidad comienza en la casa, en la manera de tratar la vulnerabilidad ajena. No expongamos vergüenza innecesariamente. El carácter santo, aunque sea verdad, el carácter santo cubre con justicia, no con complicidad. Vigila el dominio propio. Aún un justo puede caer cuando una bendición creada gobierna su voluntad. Provisión abre como un espacio de prueba, porque exige dominio propio. Si uno mira el libro de Jueces, los momentos más críticos del pueblo fueron los momentos de mayor bendición. Fue ahí donde comenzaban las caídas. No era el momento de las pruebas. En el momento de las pruebas, ellos clamaban. Y luego el Señor enviaba al juez y se solucionaba el problema y el corazón del pueblo volvía al Señor. Pero cuando ellos se descarriaban es cuando venía la bendición. Bendición en forma de sanidad, prosperidad, abundancia, paz con los enemigos. Cero problemas. Abramos el ojo, ese es el momento de la prueba. Discierne las consecuencias generacionales. Los actos ocultos pueden abrir caminos de corrupción en la descendencia. Por lo que estamos hablando, por transmitir un patrón, ¿cierto?
por enseñarlo en el núcleo familiar. Vive por gracia en santidad. El espíritu de santidad capacita para obedecer los estatutos de Hashem. Esta presentación se las voy a dejar allí. Esta es una infografía que resume todo lo que hemos visto en una sola imagen, eh, para tener uno como un poquito el mapa de todo lo que hemos visto en este momento. Pastor. Gracias, Ivancito. Viene a mi mente que Noah, junto con Daniel y con Lot, tienen en el Tanaj el testimonio más alto de justicia. Precisamente en Ezequiel el Señor los menciona. Sin embargo, una pequeña concesión tuvo todo el potencial tan terrible en la familia de Noah. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque una pequeña concesión, una pequeña autoindulgencia, no sabemos cómo puede ser un disparador satánico de un fracaso en nuestra vida. Total. Cuidar nuestra genealogía implica que el pecado, la pequeña autoindulgencia de Noah, se proyectó a su nieto. Y toda esa rebeldía de Canaán, pues era algo tan terrible que Elohim tuvo que juzgar. La rebeldía es muy cara. La rebeldía de Cam era como un acto de decir, me acosté con la mujer de mi papá. Ese es un grito terrible de rebeldía. Lo mismo hizo Rubén. Rubén se subió al lecho de Jacob. Actos de deshonra como muy agresiva a la autoridad. Y eso sí se proyectó generacionalmente, no como un juicio, sino como una predisposición a un pecado difícil de recuperar, como todos los pecados sexuales de Canaán, como la rebelión de Coraj, Datán y Abirán, que incluyó nietos de Rubén. Cuando el evangelio llegó a nuestras vidas, algunos venimos de una profundidad peor con el pecado que otros. Entonces a uno nos ha tocado venir como desde un subterráneo luchando contra la maldad generacional. Otros han ido más suave. Por ejemplo, yo conozco aquí un joven precioso que se va a casar con mi nieta. Pues que él es un hijo de 3 generaciones de pastores. Entonces, claro, tiene toda la razón para ser puro, porque ha sido impresionado por una familia pura. Otros venimos de pronto de hogares muy promiscuos. Entonces, no es que exista una maldición generacional, sino que nuestra voluntad sí se fue formando algunas veces con unas influencias muy terribles. Y gracias a Dios que nos da el Espíritu de Dios para vencer. Pero a algunos nos toca luchar contra una historia muy pesada. Y es una bendición estar donde estamos. Pero cuidado con las pequeñas concesiones. Entre más caminemos con el Señor y nos metamos a la Torá, más somos conscientes de la gracia que nos ha otorgado el Señor y de lo frágiles y pecadores que somos en la naturaleza caída. Entonces, qué bendición estar junticos aquí cada martes y animarnos y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Sí, Iván Darío. Ok, estaba pensando que lo que uno en la economía de palabras de la escritura, uno ve estas historias pasando en 2 o 3 versículos, pero uno se pone a pensar en el embarazo de esa mamá, 9 meses, en ese núcleo familiar, No. después la salida de ese chico de allí de la familia y uno ver lo que iba pasando, pues que obviamente le tocó a Noah, ¿cierto? O sea, si vivió 350 años, él vio el deterioro de ese núcleo familiar
de una manera brutal. Y, pero aquí uno lo ve en dos versículos, o sea, Sí. ¿cierto? Y todavía le toca hacer un ejercicio para uno intuir realmente lo que pasó. Pero cuando uno se pone, pues, en los tiempos reales de todas estas cosas, estos son tragedias horribles que duran muchos años y que impactan generaciones, ¿cierto? Y que del incesto de Cam hubo una raza que fue destinada al juicio, fue destinada al juicio. Del pecado de Rubén hubo una rebelión posterior contra el santuario, contra Aarón y contra Moisés. Y Ujú, del incesto de Lot con sus dos hijas se generaron Moab y Amón, dos pueblos enemigos de Israel por siempre. Solo se salvó de esa línea Ruth, de la que hablábamos en la redención. Entonces sí, lo que Ivancito dice es muy profundo, dos o tres textos, pero pudieron ser 300, 400, 500 años de maldición, ujú. de profundidad de derechos del enemigo para dañar familias, generaciones. Entonces, como cierre precioso, el que cree estar firme, mire que no caiga. Sí, Amandita. A mí me queda una reflexión, aparte de lo que ustedes han dicho, que es tremendo, pero a mí a título muy personal me queda una reflexión muy poderosa y es, hace algunos años, bastantes años, yo te escuché decir, Iván Darío, estábamos viendo alguna paracha y tú dijiste que tú le tenías más miedo, y perdóname que tome tu expresión, pero es que me quedó grabada. Dijiste que a ti te daba más miedo vivir en la abundancia que en la escasez. Y a mí me produce más miedo, más temor vivir en la libertad que cuando estamos como con menos libertad, porque es que en la libertad es muy fácil salir a hacer cualquier cantidad de cosas fuera de todo. Pensaba ahorita escuchándolos que cuando la persona está presa, tiene menos opciones. En cambio, cuando está libre, Las tiene todas. las tiene todas. Entonces, pensaba en algo, ¿no? No todas las pruebas siempre nos llegan en forma de desierto. A veces Elohim se toma el precioso trabajo de evaluar nuestra fidelidad y nos entra a la tierra prometida y nos llena de abundancia, pero está poniendo a prueba nuestra fidelidad. O sea, uno siempre piensa que la prueba es en el desierto, pero uno puede ser probado muy fuertemente en la tierra La tierra prometida. prometida. Y realmente uno tiene que entender algo y es que la fidelidad de nosotros los seres humanos no se prueba solamente cuando hay falta de pan, sino cuando muchas veces cuando la mesa está llena. Siempre que hay abundancia, uno tiene la opción de desperdiciar, de salir a hacer lo que no es, y eso me deja una lección tan profunda porque realmente muchas veces echamos a perder los momentos hermosos del Señor, las bendiciones, porque nos pegamos unas despistadas terribles, terribles y eh, somos nosotros los que echamos a perder esas bendiciones tan grandes que el Señor nos ha dado. O al menos a mí esto me hace pensar mucho y meditar en mi conducta cuando todo luce muy bonito, es cuando más temerosa debo ser. Tal cual. Sí, si nos damos cuenta también dentro de la otra cosa que cae uno en cuenta, si uno ve los hijos de Cam, dentro de los hijos de Cam está también Mizraim, que Mizraim Mm, es Egipto. Y miren el ujú. papel que le toca, tan triste que le toca jugar a Egipto en toda la historia del pueblo de Israel. Mm. Entonces es golpe, por eso más que más que una como una rabieta que le haya dado a Noah cuando pronunció esas palabras hacia sus hijos, Un acto profético. eran Acto profecías de lo que profético. iba a suceder más adelante. Mm. Oremos, Amandita.
vamos a orar también por, mañana estaba programada, para mañana estaba programada la cirugía de la señora Elsa, la mamá de Anderson. Anderson, que es un implante de córnea, ¿sí? De córnea, sí. Y hoy nos contaba Anderson que cuando la vio el cardiólogo y los médicos que hacen los exámenes previos, el internista y el cardiólogo, no estaba lista para pasar hoy por asuntos de, ella es diabética y problemas de azúcar en la sangre alta. Entonces, pues mañana no hay esa cirugía, pero también es la oportunidad del Señor para que ella, seguramente Anderson la trae a Miami, allí con la ayuda de su nuera Marina, pues entrar en un proceso que le haga rebajar su azúcar y luego nuevamente volver a, A a- intentar la a cirugía. intentar y a planear el trasplante de córnea. Entonces, orar para que, voy a orar y les pido me acompañen para que Paramos la grabación. sí, sí. Sí, Sí, apaguémoslo. Tú lo apagas, ¿no? sí.